Dios les bendiga. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez y vamos a dar continuidad al estudio de la epístola a los romanos, y lo estamos viendo como nuestro devocional cada 8 días, y vamos a Romanos capítulo 1 y hoy vamos a ver del versículo 18 al versículo 23. Quiero agradecerles por el tiempo, por la disposición, hermanos, de poderse conectar y dar inicio, mis hermanos, a este devocional que tenemos el día de hoy. Hoy me corresponde y vamos a dar inicio, pero antes quiero hacer una oración para que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, y también pedir por estos aparatos que hoy en día, a veces el internet se cae o hay fallas algunas. Recuerden que estamos haciéndolo en vivo, y a veces cuando lo hacemos en vivo no podemos corregir algo. Entonces vamos a agradecerle a Dios y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, el poder estar delante de ti, Señor, llevando a cabo este devocional, mi Señor. Estamos estudiando la epístola a los romanos, Señor, sabiendo, mi Señor, que el apóstol Pablo plasmó todo esto, mi Señor, y sabemos que fue por ti, Señor, que tú le inspiraste, Señor, a poder escribir esta epístola, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas con nosotros, Señor, que nos guardes. Aquellos hermanos que ya se han conectado, mi Señor, y si hay alguno más que se va a conectar, Padre, te pedimos que tú le guardes, Señor. Y también te agradecemos, mi Señor, por las visitas, por los amigos, que algún tiempo o en algún futuro ellos podrán ver este tema, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes poder, Señor, para convencerme, Señor, porque no somos nosotros como hombres, sino eres tú, Señor, el que hablas a su vida. Reconocemos, Padre, que tú eres el que abre la puerta y tú eres el que cierras la puerta, Señor. Por eso pedimos, mi Señor, que puedan ser corazones de tierras fértiles, Señor, donde tu palabra caiga, mi Señor, y pueda crecer y pueda llevar fruto, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Estábamos la vez pasada nuestro hermano Agustín. Perdón, hermano, nuevamente parece que se fue la señal. Y vamos a continuar, como comentaba hace 8 días, nuestro hermano Agustín había hablado y él se quedó hasta el versículo 17, y vimos que era el poder del Evangelio, donde recordemos que donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y vamos a continuar como el apóstol Pablo seguía hablando a los que vivían en Roma, ¿verdad? Y sabemos que también nos habla a nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a darle lectura, hermanos. Les agradezco por su tiempo, por los que se han podido conectar, y los que aún no, también le pedimos a Dios que les dé tiempo para que en algún momento, en alguna hora se puedan conectar, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio y vamos a leer el versículo 16, y leemos este versículo 18 que encabeza un párrafo que podríamos titular una revelación natural de Dios, o también la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice el capítulo 18. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia, hermanos. Es una revelación del pecado del hombre, ¿verdad? El hecho universal es que el hombre es pecador. Nosotros somos pecadores por naturaleza, hermanos. Sin en cambio, Jesucristo ha venido para perdonar nuestros pecados. Pero también tenemos que reconocer que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos, cuando nosotros cometemos un error, lo más conveniente para nosotros es venir en arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y decirle: Señor, ayúdame porque a veces soy débil, a veces mi carne me gana, a veces la ira me lleva a cometer errores, y entonces, Señor, ayúdanos a poder fortalecernos cada día más en ti, ¿verdad? Entonces, en esta sección, el apóstol Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador.
Si usted trata de leer esta porción de esa manera, no comprenderá el verdadero sentido, ¿verdad? Pablo simplemente expuso el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una revelación de justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra todo el pecado del género humano, ¿verdad? La primera parte de este versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. La ira de Dios muestra su amor más que su castigo por el pecado. Es su santa ira, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? No porque digas, pues Dios ama al pecador, pues yo sigo pecando, no. Dios nos redimió, hermanos. Dios nos perdonó. Dios nos hizo nuevas criaturas. Dios cambió nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivíamos en el pasado? Vivíamos en inmundicia, vivíamos cometiendo errores, pecados. Pero hoy Dios te ha regenerado, Dios te ha cambiado, Dios te ha hecho una criatura nueva. Entonces dice que dejemos el viejo hombre atrás y seamos una criatura nueva. Bien, recordemos, hermanos, que la ira de Dios no es la misma como la ira que desata el humano. La ira de Dios no se trata de un estallido irracional, como lo que suelen tener los humanos, ¿verdad? A veces te ha pasado esto cuando estallas en ira. Y la ira de la que está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo, no es la misma ira que desata o destella en el humano. El humano, cuando a veces entra en ira, en pecado, se cega y es capaz de matar, de hacer daño a otras personas, ¿verdad? Está airado. Pero hemos aprendido, dice, áirate, pero no pequéis. O sea, puedes enojarte, sí, puedes molestarte, pero hasta ahí, hermanos. Cuando sea eso, respira tranquilamente y recuerda, ¿verdad?, que la ira te llevará a malos actos. Y vas a caer en pecados si dejas que la ira llegue a ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a tomar tranquilidad y vamos a ser más serenos. Yo batallo mucho con esto, hermanos. Yo a veces con la ira batallo mucho. Podría decir, he escuchado, me dicen, es que eres muy iracundo. Pues sí, hermanos, a veces es en lo que batallo y a veces es en lo que le pido a Dios en mis oraciones que me ayude a fortalecer esto, ¿verdad? Y como lo dije, ¿has actuado de esta manera, hermano? O sea, ¿has actuado tú en ira? ¿Te has dejado llevar por la ira? ¿Te has dejado llevar por las emociones? ¿Y has cometido pecado por la ira? Entonces, pidámosle a Dios que Él nos fortalezca para no caer en eso, ¿verdad? Y como les dije, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Muy claro, enójate, pero no peques. O sea, enójate, o sea, pero no peques. O sea, no más allá del enojo. O sea, el enojo puede llegar a un acuerdo con otra persona y puedes llegar a un bien. Pero cuando tú te dejas llevar por la ira, entonces va a haber problemas porque vas a cometer pecado. Pero esto es para que nos demos cuenta que la ira de Dios no es la misma ira que desata el hombre, ¿va? La frase está siendo revelada. Continuamos, hermanos. Dice, constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, mientras el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor. Hay una revelación continua, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Este es el desagrado constante e insistente, hermanos, de Dios ante la maldad, ¿verdad? Él no cambia, Él es inmutable, o sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, o sea, Dios no cambia. Dios no podemos decir, ay, antes era malo, hoy es bueno, no. Dios no cambia, ¿verdad? Dios, estimado oyente, escuche bien, hermano, es misericordioso, no porque es indulgente con el pecado, o sea, sino porque Cristo murió. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El Evangelio ha hecho posibles que acepte el pecador. El pecador debe de tener o bien
la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. Yo siempre he dicho, hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. Hace mucho escuché el testimonio de un hermano, pues que él abandonó a su pareja, abandonó a sus hijos pequeños como de 8 y 10 años. Este hermano, antes que cuando hizo esto, que él abandonó a su familia, no era cristiano, no había entregado su vida a Cristo. Él cuenta que después de años, él conoció de Cristo, él entregó su vida a Cristo, y él le pidió perdón a Dios por lo que había hecho, por el daño que había hecho a su esposa y a sus hijos. Entonces él comenta, testifica que cuando él quiere pues retomar a su familia, quiere regresar con su esposa, sus hijos ya de 18 o 20 años, él decía, pues Dios ya me perdonó. Entonces él regresó muy confiado que su familia lo iba a perdonar y lo iba a aceptar. La sorpresa, como él dice, fue que cuando él llegó, lo recibió su esposa, pues papá de sus hijos, y él dijo, es que Dios me ha perdonado, y estaban sus hijos. Y quiero con ustedes nuevamente retomar todo, ¿verdad? Y en ese momento los hijos dijeron, no, nosotros no queremos saber nada de ti, no sabemos nada de ti, dice, así es que pues no queremos, o sea, regresa donde estabas. Entonces ahí el hermano testifica que él estaba pagando esa consecuencia de su pecado, ¿verdad? El abandonar a su familia y a sus hijos le trajo consecuencias, ¿verdad? Una consecuencia del pecado, sabiendo él, y él testificaba en fe que Dios lo había perdonado, pero él sabía que él tenía que trabajar mucho con su familia, con sus hijos, para poderlos recuperar y nuevamente que ellos pudieran tener credibilidad hacia él y que verdaderamente ellos pudieran ver el reflejo de Cristo en su corazón, ¿verdad? Y seguimos. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mire los casos de enfermedades venéreas a su alrededor. Por ejemplo, estimado oyente, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad, ¿verdad? La impiedad es lo que está en contra de Dios. Es la negación del carácter de Dios. La irreligiosidad, el desconocimiento de la existencia misma de Dios, eso es pecado, ¿verdad? Dice que el desconocimiento de la existencia misma de Dios, eso es pecado. O sea, cuando alguien dice, es que Dios no existe, no creo en Dios, ya hay pecado en esa persona. Entonces, dice que ya hay pecado y eso le va a traer consecuencias, ¿verdad? Apartados de Dios, nada podremos, hermanos. Entonces, si usted, hermano, amigo, invitado, ha aceptado a Jesucristo en su corazón, apartados de Él nada podremos, hermanos. Apartados de Él, nada podremos hacer. Dice que la injusticia que aquí se menciona es contra el hombre y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa la negación de la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que dijimos ahorita. Cuando alguien no cree en la soberanía de Dios, cuando alguien no cree en el poder de Dios, cuando alguien dice, no, el universo fue por un estallido, existimos por un estallido de moléculas, he escuchado por ahí, y ahí ya están deshonrando a Dios, están negando de la soberanía de Dios, de lo que Dios puede hacer, de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él es el creador de todo, hermanos. Yo siempre he dicho, Dios es el creador de todo. El hombre no es creador. El hombre ya hace o crea algo de lo ya creado. O sea, no es algo que el hombre diga, esto lo inventé yo de la nada. No. Todo lo que el hombre inventa o todo lo que el hombre como ciencia tiene es porque ya había una creación y la creación es de Dios, ¿verdad? Ellos simplemente estudiaron, investigaron y encontraron. Pero la creación solamente es de Dios. El hombre no puede crear nada, hermanos. Sin duda, yo lo puedo testificar. La creación es de Dios. Todo lo que está en el universo, todo lo que está, dice que de fuera y debajo de la tierra,
le pertenece a Dios. Entonces, no hay no hay alguien que diga yo creé esto, de la nada, no hay nadie, hermanos, solamente Dios en su soberanía. Entonces vemos que es la acción del alma. ¿Qué es la acción del alma? El hombre que bajo los efectos del alcohol sale a la autopista conduciendo de forma, como sabemos, temeraria, viola todos los reglamentos de tránsito, ¿y qué pasa? Y mata a alguien, ¿verdad? Es injusto, peca contra su propio prójimo, y hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado muchos temas de esto cuando hubo un accidente y la persona que chocó a otra o impactó a otro coche, al final que venía bajo alguna droga, bajo algún síntomas de alcohol, y a veces muere la persona que iba bien en su carro, ¿verdad? Que fue impactado, y a veces decimos, pues es algo injusto, ¿verdad? Otro ejemplo es el hombre que es falso en sus tratos comerciales, ¿verdad? Que también es injusto con su prójimo. Y Dios aborrece la injusticia y la juzgará. Hay muchos que impiden que con su maldad que se conozca la verdad. Pero la ira de Dios se revela a aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecado. Caerán bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en pecado, sin duda, hermanos, que estaremos ahí bajo juicio de Dios. Pagaremos consecuencias. Veíamos el ejemplo, ¿no? Cuando eres un hombre falso en tratos comerciales, vaya, y a veces eso pasa muy a menudo con los hermanos en Cristo, y a veces podríamos decir, entre comillas, hermanos, ¿verdad? Porque son falsos en sus tratos comerciales, son falsos, hermanos. O sea, yo les puedo dar testimonios de esto, hermanos, pero esta no es la idea es continuar con el estudio, enriquecer este estudio, ¿verdad? Pero recordemos que siempre va a haber eso, la injusticia del hombre, y también el hombre que es falso en sus tratos comerciales, o sea, pero recordemos que todo pecado trae consecuencias, hermanos, ¿verdad? Y todo aquel que vive en pecado está viviendo bajo el juicio de Dios, hermanos. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Si hemos cometido pecados, como les dije, reconozcamos el error, vayamos ante Dios y pidamos perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos, hermanos, tenemos esa oportunidad de poder arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pero esto no quiere decir, hermano, que a rato diga, no, pues es que el hermano Guillermo me dijo que yo podía pecar y podía ir a pedir perdón. No, hermanos, a veces el pecado lo cometemos, pues sale, ¿no? O sea, es como cuando entra en ira, sale. Así es, a mis hermanos. No, yo lo que le estoy dando a entender, que si pecas, no peques más, ¿verdad? Está como cuando Jesucristo le dijo a la mujer adúltera que tocó el borde de sus mantos, levántate, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué le dijo? Ve y no peques más. No le dijo Jesucristo, pues ve, sigue pecando y vienes al arrepentimiento ante mí. No, le dijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo, mis hermanos. Cuando vivimos en pecado, vivimos bajo el juicio de Dios. Entonces tenemos nosotros ese en arrepentimiento ir ante Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Vamos al capítulo, al versículo, 19 y 20, dice, y vamos a pasar ahora a considerar las revelaciones de la persona y el poder de Dios en la creación. Leamos los versículos 19 y 20, lo que les comentaba, de este primer capítulo de la epístola de los Romanos, y dice así la palabra de Dios. Dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, ¿verdad? Dice que no tiene excusa. Dice que todas las cosas son claramente visibles. Dios ha hecho grandes cosas visibles, hermano. Simplemente, si tú te ves al espejo,
O sea, es claramente algo visible de lo que Dios ha hecho, de la creación que Dios ha hecho, ¿verdad? Cuando tú vas a un río, a unas montañas, tú ves la creación, la belleza que Dios creó. A donde vayas, tú vas a ver la creación y es algo visible. Vamos a ver, mis hermanos. Dice que hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios, de su persona y de su poder. Dice que ha sido visible desde el tiempo en el que el mundo fue creado, lo que les decía, hermanos, desde la creación. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Dice que el apóstol Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que lo que algunos llaman la luz oscura o confusa de la naturaleza es una falsedad concebida por los seres humanos. Recordemos que la creación es una luz clara de la revelación que declara que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación, ¿verdad? Que declara que tenemos un Dios invisible. Nosotros no lo podemos ver, hermanos, pero lo podemos ver a través de su creación, ¿verdad? Nos sorprendemos cuando vemos algo tan grande, algo tan maravilloso, la luna, el sol, los mares, las montañas. Uno mismo, ¿verdad? Cuando tú te ves al espejo y dices, al menos yo digo, soy creación de Dios. Dios me creó dice que desde el vientre de mi madre, Él me creó. Dice que el salmista dijo en el Salmo 8, versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego en el Salmo 19, versículo 1 al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 17, dijo el apóstol Pablo también, reforzando todo esto. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia de cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿verdad? Y una vez más, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 29, dijo Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación del hombre, ¿va? Dice, siendo pues linaje de Dios, o sea, hechura de Dios, hijos de Dios. Somos más que ese oro, más que esa plata, más que esa piedra preciosa. Así te formó Dios, hermano, así Dios te creó. Y recordemos la frase, su entorno, poder y deidad. Dice de nuestro capítulo de hoy, su poder y su persona, la creación revela el poder y la existencia inmutable de Dios. Escuche bien, hermano, hay suficiente revelación de Dios en la creación, como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre actual. El Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra para necio en este versículo se refiere a alguien que habla con ignorancia, imprudencia o presunción. ¿Te puedes imaginar a alguien diciendo, no hay Dios? O sea, dice que el necio en su corazón, lo que hay en su corazón, dice, no hay Dios. Sabemos que de la abundancia habla el corazón, pero es algo bien difícil, hermanos. Cuando alguien dice, no hay Dios, no existe Dios, como veímos hace unos días, después de la muerte no hay nada, se acaba todo. Eso es
vivir en pecado, eso es vivir como ese necio, como dice aquí en el Salmo 14, ¿verdad? Su corazón está lleno de negación. No hay Dios, dice, no hay Dios, no hay nada más, no hay nada que nos pueda salvar. Y a veces yo escucho a esas mismas personas, Dios nos ayude, primero Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la incoherencia? ¿Dónde está eso que hablan? Dice, no hay Dios. Y cuando están en necesidad, cuando están en el temor, en medio de esa angustia, seguro que muchos claman, Dios, ayúdame, Dios, aquí estoy, Dios, ¿no? Si vas a hacer algo, siempre di primero Dios, y si Dios quiere. Pero ¿verdaderamente estás reconociendo que Dios existe, que Dios es verdadero? Tengamos en cuenta este versículo del Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? La última parte del versículo 20 que estamos leyendo, dice, de modo que no tienen excusa. La creación revelada con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusa. O sea, aquí no hay excusa, hermanos. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No surgió debido a la ignorancia del hombre. Fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara, ¿verdad? O sea que no hay excusa, hermanos. No debemos de tener excusa. Y podemos ver que hasta aquí el apóstol Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural, ¿verdad? Ya lo vimos, una revelación natural de Dios. La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder, ¿verdad? Yo podría decir amén. Sí, yo sé que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Yo sé que hay un Dios que un día nos va a levantar si es que morimos en este mundo. Yo conozco un Dios que va a mandar a Jesucristo para que si aún vivimos en medio de toda esta situación, en medio de todo lo que sufre este mundo, esta violencia que hay, yo sé que hay un Dios poderoso que nos va a levantar, que nos va a arrebatar y nos va a llevar a su presencia. Lo dije muy claro. ¿Cómo está tu alma? ¿Estás llenando tu alma de cosas agradables delante de Dios? ¿O estás llenando tu alma para que vaya directo al infierno? Así de tajante, hermanos. Lo vuelvo a recordar. No hay intermedios. O vas al cielo con Dios, o Dios te manda al infierno y después te enviará al lago de fuego. Entonces, que haya temor en eso, hermanos. Que haya temor y reconocer que la naturaleza de Dios es divina, ¿eh? Que hay un Dios que tiene poder. O sea, hay un Dios que tiene poder. Y es Jehová de los ejércitos, hermanos. Continuamos. La revelación natural de Dios debe traer al hombre al lugar donde se doblegue ante su Creador. Nosotros debemos de doblegarnos a nuestro Creador. Debemos de reconocer que Él es todo, o sea, que nosotros somos, delante de Él, somos una cosa tan mínima, tan pequeña. Debemos de doblegarnos ante nuestro Creador, pero a veces nuestro ego, nuestra creencia en la ciencia, en la sabiduría, en los libros, creemos que, y no nos doblegamos ante Dios, no. La ciencia me va a salvar, la medicina me va a salvar en estos tiempos. Sí, la medicina te va a salvar, ¿por qué? Porque Dios permitió la enseñanza y la sabiduría en los médicos, en los científicos, en los que desarrollan médicos. Pero debemos de doblegarnos, que Dios es el creador de todo, hermanos. Que todo lo que hay en esta tierra y fuera de esta tierra le pertenece a Él. Y cuando el hombre se doblega ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios. Y es la palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, Jesucristo, caminó en la debilidad de la humanidad y luego sufrió y murió en la cruz para revelar el amor de Dios, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar el amor tan grande que tiene Dios, que se despojó de sí mismo y mandó a su Hijo Jesucristo
para morir por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos salvación y vida eterna. Es un amor tan grande que yo creo, yo a lo mejor no lo daría, hermanos. No sé, es algo tan grande, o sea, el amor de Dios es tan grande. Por eso dice que Él vino a esta tierra, caminó con la debilidad de la humanidad. Caminó con la debilidad de la humanidad, no con su debilidad, porque Él no era débil, sino Él mostró lo que Él era, el poder que había en Él. Estimado hermano, no se detuvo en la creación del universo únicamente, hermanos. Él reveló también su amor para con los pecadores, ¿verdad? Lo que les decía. Él ama al pecador, pero un pecador redimido, un pecador que ya dejó esa vieja manera de vivir, ¿verdad? Cuando antes hurtaba, cuando antes robaba, cuando antes mataba, cuando antes violaba, cuando antes se metía con una, con dos, con tres mujeres, cuando una mujer se metía con varios hombres. Ese es el viejo hombre. Dice que fue mostrado por Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Ahí Él nos demostró su amor, llevando en su propio cuerpo los pecados del género humano. Ahí lo que les decía, Jesucristo murió por nosotros en esa cruz, por nuestros pecados. Qué verdad más gloriosa, hermanos, está, ¿verdad? Ahora Pablo habla en cuanto a aquellos que tienen una revelación natural de Dios. Los versículos siguientes nos describen la respuesta del ser humano, y esto lo vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Dice que la respuesta del ser humano, si usted lee cuidadosamente el texto, verá que se mencionan 7 pasos de descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén hasta hoy. Vamos a leer el versículo 1, versículo 21, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Qué palabras tan fuertes aquí nos deja ver el apóstol Pablo. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, lo que decía hace rato. O sea, a veces decimos que conocemos a Dios, pero con nuestros actos no glorificamos a Dios. La realidad es que el hombre se está alejando de Dios, hermanos, y el mundo probablemente se halle más lejos de Dios. Lo vuelvo a repetir. La realidad es que el hombre se está alejando cada vez más de Dios, y el mundo probablemente se halle más lejos de Dios. ¿Por qué se aleja la humanidad de Dios? Porque quiere seguir viviendo en sus deleites, quiere seguir viviendo en su pecado, quiere seguir viviendo en la inmundicia, quiere seguir viviendo de lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Por eso dice que le conocieron y no le glorificaron como a Dios. En el día de hoy, hermanos, lo que jamás se haya encontrado en toda su historia, la realidad es que toda la tribu primitiva tiene alguna tradición, ¿verdad?, que comprueba que el hecho de que en el principio sus antepasados conocieron a Dios. Si te detienes por el camino y empiezas a preguntar, como dije a la gente, ¿conoces a Dios? ¿Crees en Dios? Seguro que el 95% te va a decir, creo en Dios, sé que hay un Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo están glorificando a Dios aquellas personas que dicen que sí conocen a Dios, que sí hay un Dios verdadero? ¿Cómo le están glorificando? Ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el salvaje ha hecho eso, ¿verdad? La tradición revela que en alguna vez, en el principio,
Adoraban al Dios vivo y verdadero, pero cuando conocieron a Dios, se alejaron de Él. Los 7 pasos o estados sucesivos, hermanos, que conducen a la oscuridad son los siguientes, ¿verdad? Cuando tú te apartas de Dios. El primero es, pues habiendo conocido a Dios, y aquí deberíamos leer mejor, conociendo a Dios. Ahora esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación. Por toda la escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios, ¿verdad? Apartado de Dios. El segundo paso fue que no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y altivo. No es extraño, ¿verdad? Pues que los hombres proclamasen en un momento de la historia que Dios estaba muerto. En el pasado la familia humana no sugirió que Dios estaba muerto. Simplemente le volvieron la espalda a Dios y convirtieron al hombre en su Dios, ¿verdad? Lo bajaron de su deidad, de su poder. El tercer paso es, ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana. Nuevamente el apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, dice que en el capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? La ingratitud constituye uno de los peores pecados. Dice que debemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y a veces estamos viviendo momentos difíciles, momentos críticos, hemos perdido a un ser querido, hemos perdido el trabajo, hemos perdido propiedades, hemos perdido infinidad de cosas. Y en lugar de agradecerle a Dios, nos quejamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me corrieron a mí? Mejor hubieran corrido a mi compañero que era más malo, que no sabía tanto. ¿verdad? Dios, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué no se murió el del vecino? Siempre nos quejamos. Dice que demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Si morimos, es porque es la voluntad de Dios. Si pasamos dificultades, si pasamos escasez, es porque es la voluntad de Dios. Si salimos y nos atropellan y no tenemos cuidado, es la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, agradable, o sea, a veces no lo entendemos. A veces cuando vivimos la situación difícil, viene el reclamo, ¿verdad? Yo ahorita podría decir, hay que agradecer en todo, ¿verdad? Pero por el momento no estoy pasando, pero mi certeza, mi fe, mi confianza está puesta en Jesucristo. Y si llego a pasar algo, cualquier situación, hermanos, lo primero que habrá en mi boca y le pido a Dios que me fortalezca en eso, es decirle gracias Dios, porque tú lo permitiste. Porque es tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, porque tú sabes el por qué pasan las cosas. El cuarto. Vamos a ver el cuarto paso que conduce a la oscuridad. Lo tenemos aquí en esta palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? El verbo para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, mataía. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío, ¿verdad? El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución al ser descartado el Dios de la creación. El hombre imagina todo
toda clase de filosofía en cuanto a la creación del mundo, ¿verdad? Muchos te han dicho y conoces de que dicen que el hombre, la primera creación del hombre fue a través del mono, del chimpancés, ¿verdad? La evolución. Y yo me pregunto, ¿y por qué los chimpancés o los monos no han evolucionado? O sea, ¿por qué? Porque en su razonamiento dice que se envanecieron. Dice que el hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución. ¿Verdad? Al ser descartado el Dios de la creación, o sea, cuando nosotros le quitamos la deidad a Dios, cuando nosotros decimos, yo puedo, yo lo hago, yo iré, cuando deberíamos de decir, si Dios quiere, si Dios me permite, iré y haré. Si Dios quiere, si Dios me permite, si es su voluntad de Dios. Pero a veces el hombre tan envanecido, tan creído, tan letrado, cae en errores y pierde el piso, como dicen vulgarmente. Y se olvidan del Dios verdadero, del Creador de todo. El quinto paso, hermanos. Esta es la frase y su necio. No inteligente corazón, lugar de emoción, juicio y voluntad. Fue oscurecido, ¿eh? O sea que recibió tinieblas espirituales. Aquí se trata de la revelación intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy, ¿verdad? Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error, ¿verdad? A veces la gente ve a lo malo, le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿verdad? La gente confunde. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas, ¿verdad? Donde dicen, no, Dios no existe. Habiendo rechazado la revelación de Dios, aceptan los razonamientos de los hombres, ¿verdad? A veces creemos más lo que nos dice una persona que lo que nos dice Dios a través de sus escrituras, a través de su palabra. Le creemos más al hombre, a la persona, porque es letrado, porque tiene maestrías. Digo, no estoy en contra de estudiar, hay que prepararnos. El problema es que le haces más caso a un comentario, a un alguien que te dé para poder entender cosas, que en lugar de ir a la Biblia y decirle, Señor, yo necesito que me des tú estas palabras para que le dé yo seguimiento a esto, ¿verdad? No aceptemos los razonamientos de los hombres, porque se van a equivocar. O sea, yo lo he vivido, hermanos, yo he vivido a veces, he tratado con razonamientos de los hombres y he creído en los hombres, y sin duda han fallado, han tenido y me han llevado a problemas. Entonces, vamos a llenar nuestra mente, nuestro corazón de las cosas reales de Dios, ¿verdad? De lo que Dios habla en verdad. ¿Y qué habla verdad? Pues sus escrituras. ¿Sí? ¿Quieres buenos consejos? Ve con tus papás, ve con tus hermanos, ve a la Biblia. La Biblia te va a dar los mejores consejos que cualquier persona te pueda dar. Pero ¿quieres consejos malos? Ve con el amigo que se emborracha, que vive con 2 mujeres, que se droga, ¿verdad? Ve con esas personas y ellos te van a dar consejos malos. Pero déjame decirte que la Biblia, hermano, amigo, invitado, siempre te va a dar los mejores consejos. El sexto paso es el siguiente: profesando una afirmación sin fundamentos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es otra declaración paradójica, hermano. La sabiduría jactanciosa del hombre es locura para con Dios. Estamos terminando, hermano, estamos terminando. Y dice que, puestos en el mundo mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? A veces así pasa. A veces cuando alguien predica, dicen, esa persona está mal.
Cuando alguien ora por ti, cuando alguien te da algún versículo de las escrituras, a veces eso pasa, ¿verdad? Hay locura en la predicación, dice. Y vamos a ver el séptimo y último paso que conduce a la oscuridad. Lo encontramos aquí en esta palabra del versículo 23, ahí en el versículo 23 de capítulo 1, Romanos. Dice así: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes del hombre mortal. Aquí me detengo tantito, hermanos. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Dios es inmortal, hermanos. Dios es infinito. El hombre es finito. El hombre tiene, como lo dije, tiene un principio y un fin. El hombre es mortal. En esta tierra el hombre es mortal. Nosotros vamos a morir hoy, mañana, pasado, 1 año, 5 años, no lo sabemos. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer que Dios es inmortal y que el hombre es mortal. Que el hombre nace, crece, se reproduce y ¿qué? Y muere, ¿verdad? Dice que, lo vuelvo a leer: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? A veces podemos ver hasta imágenes de aves, de animales, de hombres, ¿verdad? Haciéndolos, según ellos, inmortales, ¿no? Pero son cosas talladas por el hombre, hechas por el hombre. Una imagen no puede caminar, no puede hablar. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En qué estás poniendo a Dios? ¿En una escultura, en un cuadro, en algo? ¿Estás ahí enmarcando a Dios? No, hermanos, no, amigo. Dios es soberano, Dios es potente, Dios es todo. Por eso dice que aquí que le hicieron imágenes de hombre mortal, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿No ha observado usted que el mundo de los no creyentes ha hecho criaturas de Dios? Podemos verlos en las imágenes e ídolos de los paganos. Ellos fueron evidentes, por ejemplo, en la ciudad de Éfesos. Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel, cultura y civilización que jamás ciudades algunas hayan logrado. O sea, eran los que tenían más idolatría. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemis, equivalente a la diosa romana Diana, templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era una imagen hermosa, hermanos, como parecen las esculturas griegas. Era como la oriental Cibeles, venerada en Roma como la gran madre de los dioses, cruel, que tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Y esta fue la idea que el pueblo más culto y civilizado tenía de Dios, ¿verdad? Alrededor de aquel templo, de aquella ciudad, ocurrían los mayores actos de inmoralidad y de deshonestidad. Por ello decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de Dios, incorruptibles, y se volvieron una imagen del hombre corruptible, ¿verdad? Ello contribuye a una difamación contra él, ¿verdad? Eso es una difamación en contra de Dios. Y así los griegos hicieron que sus dioses con D chica, dice, sus dioses tuvieron aspecto de bestias, aves y reptiles. Los romanos cambiaron los dos métodos. La idolatría es, pues, una criatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra él. El hombre no comenzó como idólatra, hermanos. El hombre salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo, ¿verdad? Aquí el hombre salvaje es el hombre, que no tiene nada que lo detenga. Él se va por la calle y ve a una mujer hermosa y
ese no se va a detener y le va a decir algo, le va a decir una majadería o le va a decir según un piropo, la va a mirar, la va a desear, o sea, por eso digo un hombre salvaje. No hay, o sea, un animal salvaje, no hay quien lo detenga así. Entonces, así a veces los hombres se conducen, ¿verdad? Dice que el hombre primitivo era monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, ¿verdad? Recordemos cuando robó los ídolos de sus padres, ¿verdad? Y los escondió debajo de su... donde ella se sentó encima del animal que iba a viajar. También se mencionó en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, en Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, ¿verdad? Y servían a dioses extraños. ¿Cómo puede verse? Como puede verse a través de los siglos, hermanos, el ser humano ha descendido, se ha degradado en lugar de avanzar y progresar. Vemos desde un punto de vista espiritual, se fue apartando de Dios. Es interesante leer las opiniones de un doctor, señor William Ramsey. Dice: quien fue durante un tiempo un contendiente, o sea, no un creyente, en su libro Las ciudades de Pablo, opinó que en su experiencia y lectura no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones del apóstol Pablo, y añadió que, con raras excepciones modernas, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de la degeneración. O sea, el proceso por lo que personas pasan un estado peor a lo original. O sea, se desviaron de la verdad. Dice que la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de degeneración. O sea, lo vuelvo a repetir, es un proceso por lo que personas pasan un estado de lo peor, o sea, de lo original a lo peor. O sea, dejan lo original y van cambiando y van haciendo las cosas peor. Dice que él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana. Y con eso estamos terminando, hermanos. Con eso estamos terminando. Dice que él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana, que el ser humano se degeneraba por sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo sano, social y puro, únicamente en la medida en que albergara en su interior de devoción y simpatía por la vida divina. La raíz del problema es que las personas que se han alejado de Dios, es por todo ello que nos parecen apropiadas las palabras invitaciones del profeta Isaías. En el capítulo 55, versículo 6, dice así: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso y perdona. ¿Verdad? Y con esto termino, hermanos. ¿Dónde tendrá lugar el encuentro con Dios? ¿Dónde tiene lugar el encuentro con Dios? ¿Dónde es cuando nos apartamos de Dios? ¿Te has hecho estas preguntas? ¿En qué momento te estás apartando de Dios? Yo lo puedo ver muy fácil. Cuando yo me empiezo a apartar de Dios es porque me estoy dejando llevar por mis concupiscencias, por mis deseos carnales, por mi pecado, ¿verdad? Por los pecados que habitan en nosotros. Y con esto quiero terminar, hermanos. Hemos leído, hemos visto la epístola, el primer capítulo de Romanos, del versículo 18 al versículo 23.
Yo sé que Dios ha hablado a tu vida, hermano, amigo invitado. Y como dicen por ahí, no eches en saco roto esto que has escuchado. Medita en la palabra, busca en la palabra. Si tienes una Biblia, ve, estudia, da el repaso aquí en el capítulo 1 de Romanos, epístola. Profundiza un poco, escudriña, y ahí te vas a dar cuenta que Dios está hablando a tu vida a través de este tema. Bien, mis hermanos, estamos terminando. Le damos gracias a Dios por el tiempo, por nuestros hermanos, amigos que se pudieron conectar a través de este medio. Estoy agradecido con Dios que nos permite el poder hablar de su palabra, el poder predicar por estos medios. Pero también me alegro porque sé que muy pronto estaremos reunidos en un edificio, en un lugar donde podamos congregarnos como familia en Cristo y poder glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, soy el hermano Guillermo Gutiérrez, pertenezco a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Ararat, y estamos ubicados en Cuautitlán, ¿verdad? Si ustedes gustan visitarnos, en la página pueden seguirnos como Monte Ararat, Iglesia Cristiana Centro Cristiano Monte Ararat, y pueden seguirnos ahí y pueden ver la dirección. Ahí pueden hacer algún comentario y con todo gusto les podemos asesorar, invitar, hermanos, que sigan escuchando, buscando de Dios. Para mí es un gusto poder estar aquí, el poder servirle a Dios. Y espero que haya sido elocuente, hermanos, con todo esto que hablé. Sin duda es palabra de Dios. Todo lo que hablamos viene en las Escrituras. No hay nada que venga fuera de esto. Comentarios o eso a veces que hacemos, pues sí. A veces tomamos palabras fuera de la Biblia, pero es sin perjudicar a nadie y no quitar la deidad de Dios, ¿verdad? No quitar el poder de Dios, la gloria de Dios. Entonces les agradezco, hermanos, Dios les bendiga y vamos a hacer una oración de despedida. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que has hablado a nuestras vidas, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas como aquellos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica, Señor, estas palabras, esto que hemos leído del apóstol Pablo, mi Señor, dirigido a aquellos que viven en la vanidad del hombre, que han quitado la deidad de Dios, que han hecho ídolos, creyendo que es un Dios tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos aquellos que han escuchado este tema, Señor, por aquellos que no han entregado su vida a Cristo, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en sus corazones, Padre, que seas tú, mi Señor, quitando las vendas de sus ojos, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el único que puede hacer la obra, Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos en tus manos, Señor, y queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto.